Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estamos cursando la clase de Teoría General del Proceso impartida por la abogada Delia Galdames. Fuimos asignados como el grupo número 3, integrados por Jocelyn Mejía, Breni Álvarez, Yajaira Argueta, Stephanie Flores, Ana Lara, Scarlett Zavala y mi persona, Leslie Figueroa. En el presente video les estaremos exponiendo sobre los artículos que están relacionados sobre el tema de la abstención y la recusación, en el cual nuestro ordenamiento jurídico hondureño en materia privada desde el momento de su creación ha previsto a través del proceso civil el mecanismo de la abstención y la recusación, la cual la encontramos en el título segundo en su único capítulo de este mismo código. La abstención y la recusación son importantes ya que el proceso civil debe estar dotado de imparcialidad y ser un proceso que contenga todas las garantías. El proceso debe basarse en que lo único fundamental que va a utilizar el juez para dar la resolución en estos casos es la ley, buscando la eficacia y la imparcialidad como elemento imprescriptible en las actualizaciones realizadas por los miembros del órgano jurisdiccional civil, encargando el responsable de conocer todos los asuntos que se someten a su conocimiento, implantándose las figuras de abstención y recusación como forma de seguridad para las partes que intervienen en el dicho proceso. Buenas tardes, abogada Díaz. Mi nombre es Breni Marisol Álvarez. Yo les voy a hablar un poco de la abstención, el artículo 52 que se encuentra en el Código Procesal Civil. La abstención es una figura jurídica que persigue garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos donde los jueces y auxiliares de los juzgados y tribunales están obligados a intervenir en todos los procedimientos que se les recurre si concurre en ellos algunas de las causas de recusación determinante en la ley orgánica del Poder Judicial. La abstención obliga al juez a apartarse del conocimiento de un asunto al que podría verse comprometida su imparcialidad, siempre que concurra alguna de las causas previstas constituye una excepción a la obligación que el artículo 52 del Código Procesal Civil impone al juez a intervenir en los procedimientos que le estén atribuidos legalmente. La recusación faculta a quien es parte en el proceso de invocar la concurrencia de alguna de las causas por la que debió el juez de abstenerse las causas según establecidas por la ley de atribución de los tribunales, ya que el juez por oficio él sabe que tiene que abstenerse a un caso ya leído. Hay algunas causas: el parentesco dentro del cuarto grado de sanguinidad o el segundo de afinidad, que serían como primos, hermanos, sobrinos. El parentesco dentro del segundo grado de sanguinidad sería o el segundo de afinidad, que serían padre e hijos, o amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes. 0, haber sido denunciado o acosador de cualquiera de las partes, tener pleito pendiente con alguna de las partes, o sea, del demandado y el demandante, tener interés directo o indirecto, pleito a causa. También hay que ver si el juzgado está viendo ciertas causas. Si el juez tiene preferencia en este caso con uno de los demandados, está violando el artículo 5, que de igualdad, ¿verdad? Se tienen que tratar tanto el demandado como el demandante por igual. También hay que ver si el juzgado está viendo las causas que tiene la jurisdicción y competencia, que si tiene jurisdicción, tiene competencia. No se puede demandar aquí en Francisco Morazán y llevarse el caso a San Pedro Sula. No se puede demandar en Puerto Cortés y traerse el caso a Tegucigalpa. Entonces tiene que haber ahí jurisdicción. Si hay jurisdicción, hay competencia. Si no hay jurisdicción, no hay competencia. En las causales, cuando un profesional del derecho presenta un escrito al juez y el juez ve que hay una de estas fallas, a estos vacíos en la causa, el litigante presenta al juez de oficio decir
que eso no le compete. Es cuando el juez mira que eso no le compete. Entonces es ahí donde se abstiene de no seguir con el caso. Prácticamente el caso desde ese momento queda anulado, sin necesidad de que a él se le demande. El juez ya lo ha hecho de decir que se abstiene. Pero si él no lo hiciere, el litigante tiene derecho a pedir la abstención. Por lo general, el juez ya examinó la causa y se abstiene y devuelve el escrito. Y es allí donde entra la abstención, donde hay dos formas de abstenerse. Si hay fallas de forma y fondo. Entonces, de forma es que el escrito no cumple con los requisitos que dice tener esa demanda, que va en el encabezado, va la petición, si es de dinero, de la cuantía que se está reclamando, entonces debe de ir la cuantía exactamente que se está reclamando, ¿verdad? Entonces, pero debe de cumplir ciertos requisitos, que son los requisitos comunes, que serían de fondo, y sería la tarjeta de identidad, el nombre del que se está demandando, el domicilio, la nacionalidad, y eso serían los requisitos de fondo, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, el juez no necesita, es bien tajante al decir que no le compete. Es ahí donde se utiliza la abstención, y no necesita hacérsele coacción al juez, porque él ya sabe que está estipulado en la ley que no tiene que tener ningún tipo de parentescos ni con el demandante ni con el demandado. Ese ha sido mi aporte por hoy. Buenas tardes, abogada, y tenga un bonito fin de semana. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el artículo 53 referente a la abstención, que literalmente dice el numeral 1, cuando un juez o un magistrado se abstenga del conocimiento de un asunto por concurrir a alguna de las causas de recusación, dará cuenta justificada al funcionario llamado por ley a subrogarlos y comunicará la abstención a la Corte Suprema de Justicia para que la apruebe, suspendiéndose entre tanto el curso del procedimiento. Numeral 2. Si la Corte Suprema de Justicia no estimara justificada la obtención, el juez o magistrado deberá continuar con el conocimiento del asunto sin perjuicio de que las partes puedan promover la recusación. Quiere decir que si la Corte Suprema no estima justificada la obtención, el juez o magistrado que lo solicitó deberá continuar con el consentimiento del asunto, dejando a salvo el derecho de las partes a recursar. Esto se refiere al artículo 53, numeral 2. Numeral 3. Si se estimara justificada la obtención, el juez o magistrado se apartará definitivamente del procedimiento, debiendo levantarse la suspensión del mismo, que se refiere que si la Corte Suprema de Justicia considera justificada la abstención, el juez o magistrado se apartará definitivamente del procedimiento que esté llevando, que será conocido por el llamado a subrogarlo, debiendo levantarse la suspensión del mismo. En este artículo podemos ver dos situaciones de hecho, que en primer lugar tenemos la del tiempo de proponerla. En el momento que un juez de letra o de paz o un magistrado de una corte de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia se obtenga el conocimiento de un asunto por concurrir a alguna de las causas de recusación, dará cuenta justificada al funcionario llamado por la ley a subrogarlos y comunicará la abstención a la Corte Suprema de Justicia para que la apruebe, suspendiéndose entre tanto el curso del procedimiento. En el caso de que si la Corte Suprema de Justicia no estimara justificada la obtención, el juez o magistrado deberá continuar con el
conocimiento del asunto, sin perjuicio de que las partes puedan plantear la recusación. Si se estimara justificada la obtención, el juez o magistrado se apartará definitivamente del procedimiento, levantándose la suspensión. En segundo lugar, tenemos la forma de procederse. En un acto voluntario del juez o de letra o de paz, de un magistrado, de una corte de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, cuando se insta por una de las partes litigantes, estaríamos ante una recusación. Al trasladarse a las partes, no está previsto el traslado a las partes, pero sería adecuado conocer la opinión de las partes, la causa de la abstención alegada, así como si fuera posible conocer el nombre del subrogado. Por ejemplo, daré uno que al comparecer las partes de la audiencia preliminar de una demanda por reconocimiento de paternidad, siendo las partes del demandante la señora María Pérez, asistida por su abogado José López, y la parte demandada, que sería el señor Juan Flores, que es asistido por su abogado Pablo Martínez. En este caso, el juez que presidiría el caso se llamaría, por un ejemplo, fuera Lucas Flores, quien alegó abstenerse de conocer de dicho caso. La razón por la cual se abstenía la presentó ante el funcionario competente, ante el juez llamado a subrogarlo y presentándolo el informe correspondiente a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, le estaba demostrando que la parte demandante era familiar suyo, de 4º grado de consanguinidad. Por ende, el funcionario comunicó de dicha obtención a la Corte Suprema de Justicia. Mientras la Corte Suprema de Justicia hacía las comprobaciones necesarias para aprobar o denegar la abstención del juez, el proceso se vio en necesidad de suspenderse hasta que hubiera una resolución sobre la causa de abstención expuesta por el juez, que en este caso sería Lucas Flores. La Corte Suprema de Justicia, tras las consideraciones de lo expuesto por el juez, consideró justificadas sus razones para desistir del conocimiento de dicho caso. Por ende, fue subrogado por el funcionario competente. Esto está contenido en el capítulo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Podemos plantear también un segundo ejemplo, que al comparecer las partes en la audiencia preliminar, por ejemplo, de una demanda de daños al honor, la demandante, por un ejemplo, se llama Lucía Flores, asistida por su abogado José García, y la parte demandante, la señora María Calderón, asistido por su abogada Marjorie Raudales. El juez, llamado Manuel Martínez, quien presidirá la audiencia, alegó abstenerse del conocimiento de la misma. ¿En qué caso? La razón por la cual se abstenía la presente ante el funcionario competente, exponiendo las causas de su abstención, pues él consideraba que al ser amigo de la madre de la demandante, podría verse en el futuro recusado por la parte demandada, quien alegaría que poseían una relación de amistad íntima. El funcionario presentó ante la Corte Suprema de Justicia las causas por las cuales se abstenía el juez, estos analizando lo que acontecía, alegando las causas, no justificando dicha causal, pues que las relaciones entre el juez y la demandante actoral no eran estrechas, pues dicha relación ya casi inexistente. Por ende, el juez Manuel Martínez, como lo llamamos anteriormente, continuaría conociendo de dicho caso y las partes no podrían alegar dicha recusación. Esta es mi explicación sobre el artículo número 53 que se refiere a la abstención. Muy buenos días, abogada. Bueno, dependiendo a la hora que usted se encuentre viendo esta presentación, les saludo y espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Jocelyn Mejía y le voy a hablar un poco del artículo 54, que es la recusación. Y haciendo una pequeña retroalimentación de lo que ya expresaba mi compañera Breni, decimos que la recusación es el acta por medio del cual se le pide a un juez o un integrante de un tribunal o un fiscal no intervenir en un determinado proceso, ya que se le considera que su participación en el proceso no está garantizada. Esta impugnación debe ser presentada por la parte interesada,
a través de un escrito formal en donde va a manifestar el porqué de la recusación. Cabe mencionar que esta acta procesal puede ser promovida en cualquier punto del proceso, en cualquier punto del proceso. Eso quiere decir que no importa si la parte interesada no se había dado cuenta desde el principio que la participación del otro le podría perjudicar, ya bien porque el juez tiene cierta inclinación por una de las partes o no es imparcial. Entonces, esta persona tiene el derecho de pedir que se desvincule de dicho proceso al juez. También un dato muy importante dentro de la recusación es que la recusación está relacionada con el deber de abstención de las autoridades y de las personas al servicio de las administraciones. Ya esto previsto en el artículo 23 de la ley. En el literal 1 nos habla y nos dice que la recusación podrá promoverse por la parte interesada, aun cuando nada haya expresado el juez o el magistrado en la primera acción de la parte en el proceso. En el párrafo 1 nos habla y debemos de entender esto, que cuando nos referimos a aun cuando nada haya expresado el juez o magistrado, debemos de entender que aún presentada la demanda y admitida para trámite y el juez o el magistrado no expresa su abstención en el proceso, la parte interesada es la que promueve la recusación, sin importar que haya pasado una audiencia o dos, no importa. En cualquier punto del proceso se puede promover la recusación, ya sea porque el juez no se abstenga porque es familiar u otra causa. Entonces la parte demandada o una de las partes interesadas es la que promueve la recusación y le pide al juez que se abstenga porque recae en una de estas causas. Ya en el literal 2 nos habla y nos dice que si la causa se hubiese producido o conocido con posterioridad, debe ser en los 3 días siguientes de haberse producido dicha causa. O sea que se puede en cualquier punto del proceso, como les decía, expresar o promover la recusación siempre y cuando no haya concluido el proceso. El 3 nos dice que ya una vez planteado la recusación y el juez toma como cierta dicha recusación, entonces se abstiene y remite el expediente a un subogrado, que en este caso es el juez que lo va a sustituir. Si se trata de un integrante de un órgano colegiado, se sustituirá conforme a la ley. En la ley orgánica del Poder Judicial se plantea que todos los jueces tienen un sustituto. Por ejemplo, el juez 6 sustituye al juez 7 y viceversa, pero todos los jueces tienen un sustituto. Ya en el literal 4 nos habla que dice si ya el recusado no acepta la causal, o sea, el juez no se quiere abstener de conocer el proceso, entonces se es sometido a conocimiento de los juzgados o los tribunales, quienes ellos con una exposición del juez, que es el recusado, no le permiten conocer ningún asunto del proceso y se remite el expediente al subogrado que corresponda conforme al numeral 5. Nos dice que la tramitación de la recusación no suspenderá el curso del proceso, salvo que llegue a estado de pronunciar resolución de fondo que ponga fin al proceso. Si no estuviese resuelto aquello, todavía no se puede dictar una sentencia. Mientras no esté resuelto el incidente de recusación planteada, no se puede dictar sentencia, porque si el juez o subogrado o constituyente resuelven que no procede la recusación, se devolverá el proceso al principio al juez. O sea, se le devuelve todo al juez, ya comprobando que el juez el juez ya deja de ser recusado porque el subogrado o los constituyentes resolvieron dicha recusación.
entonces se le devuelve todo el proceso al mismo juez y es él el que debe de dictar sentencia. Para ilustrar de buena mejor forma la definición de la recusación tenemos los siguientes ejemplos. El primero es, la joven Jocelyn Mejía decide interponer una demanda a los juzgados de paz por daños y perjuicios a su integridad física. Ya presentándose ambas partes a la audiencia, al final de una de ellas, la señorita nota que el juez tiene cierta empatía por la parte demandada, quien decide contarle a su apoderado legal, y el apoderado legal tenía conocimiento de la recusación, ya que se puede recusar porque en el artículo 54, numeral 1, permite la recusación. Muchas personas no toman en cuenta que se puede hacer este tipo de cosas. Una tía mía pasó un caso similar a esos. A la persona que le estaba demandando el juez era hermano y ella no sabía. Simplemente cuando se presentó a la audiencia, o sea, ella llevaba todas las de perder, aunque la ley le favorecía a ella. Pero como el juez estaba del lado del demandado, entonces ella simplemente decidió retirar la demanda, porque quizás no tenía un buen abogado, no tenía un abogado competente, o simplemente no sabía que se podía recusar mediante el Código Procesal Civil que le señala en el artículo 54, numeral 1, le repito. Bueno, en el siguiente ejemplo que tenemos es un señor llamado Santiago, de 62 años, quien es demandado por no pagar el alquiler de su casa y se la debe a doña Esperanza. Entonces doña Esperanza lo demanda y él se presenta a los juzgados de letras. Ya pasando las audiencias, pasando ya 3 audiencias, el señor nota que el abogado es cuñada de la parte demandada. Entonces él le cuenta a su apoderado legal, quien invoca la recusación, y el abogado entonces, el juez decide abstenerse, se abstiene y remite el caso a un subogrado, que es el juez que lo está sustituyendo, y el proceso continúa con normalidad. Es todo por mi parte, abogada, y continúa mi compañera. Pase feliz día. Hola, mi nombre es Yajaira Argueta y les voy a hablar del artículo 55 que establece la improcedencia de la recusación del juez o magistrado. No será recusable el juez o magistrado, salvo cuando hubiese intervenido en el juicio o mediante parentesco con cualquiera de las partes, tanto materiales como procesales. 1. Para conocer de una recusación que esté llamado a resolver. 2. En cumplimiento de actos de auxilio judicial. Esto significa que las partes no pueden recusar a un juez o magistrado que esté conociendo de una recusación o cuando esté realizando una diligencia que se le ha pedido hacer mediante un exhorto a lo que llamamos comunicación. Un juez no podrá ser recusado cuando se encuentre en condiciones de auxilio judicial, es decir, cuando le brinde apoyo a otro juez en alguna diligencia que por cuestiones de tiempo o de lugar el juez encargado no puede realizarla por sus propios medios. Tampoco el juez o magistrado podrá ser recusado cuando alguna de las partes lo quiera recusar, alegando una posible causal de recusación. Es decir, esté investigando, analizando y comprobando posibles causas de recusación atribuidas a otro juez. En el caso que se dé la causal de parentesco entre ellos, quien sea cónyuge, ascendiente o descendiente, hermano, cuñado, tío, sobrino carnal, suegro, yerno, nuera,
padrastro, hijastro, padre o hijo adoptivo de un demandante o de sus representantes procesales, con cualquiera de las partes, ya sean las partes legitimadas en la causa o con sus representantes legitimados en el proceso. Igualmente, pueden ser recusados estos jueces o magistrados que conocen de la recusación cuando hayan intervenido en el proceso, por lo que deberá de preverse la situación de que un juez conozca de la recusación y otro conozca del proceso principal, hasta que se resuelva el incidente de recusación. Y a manera de ejemplo tenemos el siguiente. En fecha 13 de junio del año 2020 se presentó juicio por tutela de derechos fundamentales y de derechos honoríficos. La recusación interpuesta por la señora Lilibet Raudales por medio de su representante legal, la abogada Yajaira Argueta, contra el juez número 15 del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, en el artículo 53 del Código Procesal Civil vigente. La abogada Yajaira Argueta presentó ante la Corte Suprema de Justicia, manifestando la recusación por tener vínculo familiar del demandante con el juez Luis Vaca, expresando la improcedencia de la pretensión, en primer lugar por falta de causa legal de conformidad al artículo 55 del Código Procesal Civil, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, en fecha 18 de junio del 2020, visto para resolver el incidente de recusación planteado por la abogada Yajaira Argueta. Por tanto, la Sala de lo Constitucional designada para el conocimiento del presente incidente de recusación por la presidencia de esta Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313, atribución 5A, 316, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República. 52, 53, 54 y 55 del Código de Procedimientos Civiles. 1A, 78, atribución 5A, 187, 188, 189, 191, 192, 241, 242 y demás aplicables de la ley. De organización y atribuciones de los tribunales. Artículo 1, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, 119 y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional. Falla declarando al lugar al incidente de recusación promovido por la abogada Yajaira Argueta, en la causal número 1, por tener vínculo familiar del demandante con el juez Luis Vaca, y manda que una vez notificada y firme la presente sentencia incidental, se remita la presente diligencia al juez competente. Hola, soy Stephanie Flores. Yo les hablaré sobre el artículo 56 del Código Procesal Civil, que establece quiénes conocerán los incidentes de recusación. Artículo 56. Competencia para decidir la recusación. Conocerán los incidentes de recusación. Número 1. Cuando sea magistrado el tribunal al que pertenezca. Número 2. Cuando sea juez el que conozca la pieza de recusación. Número 3.
Cuando sea un auxiliar, conocerá el juez o el tribunal al que pertenezca. Número 4. Cuando sea un juez delegado, conocerá de ello el delegante, quien resolverá sin más trámite. Y número 5. Cuando se trate de otros casos, esto estará dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En otras palabras, el artículo 56 se refiere a que si el recusado es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, conocerá de la recusación la sala a la que pertenezca dicho magistrado. Si el recusado es un magistrado de la Corte de Apelaciones, conocerá de la recusación la Corte a la que pertenezca. Si el recusado es un juez, conocerá de la recusación el llamado a sustituirlo de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si el recusado es un auxiliar de un juzgado, conocerá la recusación el juez de ese juzgado. Y si es un auxiliar de una corte, conocerá la corte a la que preste sus servicios. Y para finalizar con la explicación de este artículo, si un juez delega a otro juez de alguna de sus funciones y este juez delegado es recusado, conocerá de la recusación el juez que le delegó sus funciones y éste resolverá sin más trámites. Como bien sabemos, la recusación pretende que un funcionario judicial deje de conocer una controversia por estar acusado en causa invocada por las partes. En la recusación, esta abstención es forzada por las partes. En este caso, la actividad de la parte está dirigida a separar al funcionario incapacitado legalmente del juicio, ya que por alguna causal, a criterio del legislador, éste puede comprometer la imparcialidad en el asunto. Cuando las partes crean que la autoridad judicial va a ser imparcial al momento de tomar una decisión, estas tienen el derecho de recusar al juez o magistrado que conoce su caso para que ese juez o magistrado deje de conocer el asunto y así lo conozca otro juez o magistrado que se muestre que sea imparcial al momento de tomar una decisión y que no tenga ningún interés en el asunto. Una vez recibida la recusación, el funcionario judicial en cuestión deberá turnar la recusación para que la conozca y resuelva otro funcionario judicial y éste deberá exponer si son ciertas o no las alegaciones del litigante que lo recusa, para que finalmente el funcionario judicial que deba resolver emita una resolución en la que dé a conocer si se debe cambiar el conocimiento del asunto para otro funcionario judicial. Ejemplo número 1 es: si el juez es familiar de una de las partes, la otra parte tiene razones suficientes para sospechar de que ese juez va a favorecer a su familiar, aunque ese no tenga la razón. Es por eso que la otra parte puede recusar. Y si eso es cierto, el juez está obligado a excusarse moralmente de conocer el asunto antes que lo recusen para mostrar su profesionalismo y su honestidad y mantenerse como un juez sin tachas. Ejemplo número 2. La señora Carla,
declara que en fecha 5 de septiembre del 2016 le han quitado una propiedad y presenta una demanda para reivindicar. Pero el demandado es hermano de la esposa del juez y teme que se parcialice a favor del demandado por ser este el cuñado del juez y pide recusarlo. Artículo 57 del Código Procesal Civil. Procedimiento. El numeral 1 nos dice que la recusación se planteará ante el órgano jurisdiccional donde desempeñe sus funciones el juez, magistrado o auxiliar por medio de un escrito en el que se deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde la recusación. Lo que nos quiere explicar el numeral 1 es que cualquiera de las partes que se oponga a la sustanciación y resolución de determinado proceso se realice por el juez o jueza que lo tiene bajo su cargo. Presente la recusación, tiene que presentar el motivo legal, es decir, la causa de recusación. Los medios de pruebas y causas que sean legales, fundamentándose en los artículos que le garantiza ese derecho. Puede invocar una causa de recusación y ésta se hará ante el juzgado donde desempeñen sus funciones como ser el juez. Lo que sustenta la recusación es la cualidad o aptitud específica del juzgador, que pone en duda el ejercicio de su rol procesal. Es decir, no es solo por el capricho de una de las partes de cara al juez. Lo que sustenta el incidente de recusación, sino los objetivos que revelan el riesgo de su imparcialidad. Por ello, la ley establece que la recusación del juez procede cuando exista un motivo serio y razonable que no garantice su imparcialidad. Numeral 2 del artículo 57 del Código Procesal Civil. Recibida la recusación, se entregará copia de ella al recusado y, si éste no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada. La parte que presente la recusación tiene que entregar copia de esta y si considera que no tiene fundamentos claros, otro juez será el encargado o llamado a resolver la recusación. Este determinará si la recusación es válida, si está fundamentada, y entonces el otro juez tendrá que abstenerse de conocer el caso o el asunto. La recusación se plantea de manera escrita y se tiene que presentar ante el mismo juzgado donde el juez está laborando. Numeral 3. En otro caso, se entregará copia del escrito a las demás partes del proceso para que en el plazo común de 3 días manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si en aquel momento conocen de alguna otra causa de recusación. La parte que no proponga recusación en dicho plazo no podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite fundamentalmente en aquel momento no conocía de la nueva causa de recusación. Cuando se les entrega las copias a las demás partes, estas tendrán
3 días para sumarse al recurso antes formulado por la otra parte o si no está de acuerdo a la recusación. Si las partes del demandado no propone una nueva causa de recusación, no podrá hacerlo más adelante en el proceso a menos que con autenticidad y de forma clara tiene que comprobar que no sabía de la nueva causal de recusación. En el numeral 4 se seguirán en adelante los trámites del procedimiento incidental general, resolviendo el incidente por medio de auto, que será irrecurrible y se le impondrán las costas causadas al recusante si la recusación desestimada, caso en el que se devolverá al recusado el conocimiento del proceso en el estado en el que se halla, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre votaciones y fallos de los litigios. Si la recusación fuera estimada, el proceso continuará siendo tramitado por el sustituto del resultado. Primero se resuelve el incidente de recusación. Si la recusación no estima, el recusador tendrá que pagar todos los gastos, es decir, todas las costas. Cuando no se le pueda comprobar la recusación al juez al que se le ha recusado, éste seguirá conociendo de ese juicio y en caso de que la recusación fuera admitida, el proceso continuará con el juez sustituto del juez recusado. Hola, mi nombre es Scarlett Zavala y hoy voy a hablar del artículo 58, recusación de fiscales del Código Procesal Civil de Honduras. Para mejor comprensión de este artículo voy a recordar qué es recusación. Es una figura procesal mediante la cual alguna de las partes en el proceso expone que un funcionario judicial cuenta con un impedimento para dar trámite o continuar un determinado proceso. El artículo 58, recusación de fiscales, nos dice, numeral 1, los fiscales, salvo que actúen en calidad de parte, serán recusables por las mismas causales y por el mismo procedimiento establecido en los artículos anteriores. Será competente para entender en el incidente el juez o tribunal que conozca en el asunto en que éste se plantee. Numeral 2. Planteada la recusación, el fiscal no podrá dictaminar si ser oído en el juicio mientras el incidente no sea resuelto. Si el incidente se hallare pendiente y llegare la oportunidad de dictaminar sobre el asunto, el expediente será pasado sin más trámite al fiscal subrogante para que lo haga. Desechada la recusación, la causa volverá al fiscal originario. El fiscal interviniente en el pleito, al igual que el titular del órgano jurisdiccional, debe ser independiente de las partes y del objeto litigioso. El representante del Ministerio Fiscal no debe tener interés personal en la resolución del litigio y su actuación ha de estar exclusivamente orientada a la aplicación del ordenamiento jurídico y a la promoción de la acción de la justicia en el caso concreto. Es decir, se pretende con ello que no pueda permanecer en los profesionales o justiciales la más mínima duda de la imparcialidad del titular del órgano judicial
al que se ha repartido un procedimiento que debe resolver. En caso contrario, la impugnación debe ser presentada por la parte interesada, la cual, a través de un escrito formal, manifiesta las causas de la recusación, la cual puede ser por interés directo, por amistad íntima, enemistad, etc. Al momento de presentar la recusación del fiscal, se nombra un fiscal sustituto. El fiscal originario no podrá ser escuchado. Dejará de conocer del caso por mientras tanto se resuelve la recusación. Si esta recusación es verdadera, dejará de conocer definitivamente el caso. Si no se comprueba, podrás seguir conociendo el caso. El párrafo segundo contiene una disposición que aún no se sabe cómo se le dará solución, ya que los fiscales no forman parte de la estructura del Poder Judicial y por lo tanto la ley orgánica del Poder Judicial no podrá incluirlos en lo que se refiere a su sustitución. El trámite para la recusación es igual que para la recusación de jueces y los magistrados. Aunque en este artículo no se contempla la posibilidad de recusar a los peritos, sabiendo que estos posiblemente serán considerados como auxiliares de los tribunales en la ley orgánica del Poder Judicial. La recusación solo se podrá hacer valer en contra de los peritos oficiales y en contra de los peritos privados solo cabrá la tacha cuando estos sean llamados a declarar como testigos. Los artículos en que se encuentra recogida la recusación de peritos oficiales son del artículo 337 al 341 del Código Procesal Civil. Como conclusión, y ya para terminar, se me hace importante e interesante mencionar que la recusación de fiscales tiene íntima relación con un principio del derecho, un principio general del derecho, que es: nadie puede ser juez y parte de la misma causa. Se le encuentra relación ya que la recusación es una figura que busca la imparcialidad de los funcionarios judiciales en los procesos en los que intervienen. En Honduras, la impartición de justicia es frecuentemente tachada de corrupta. Sin embargo, la recusación de fiscales es clave para que estas prácticas puedan irse perdiendo. Para finalizar con la exposición del tema de la abstención y la recusación, como conclusiones tenemos que de lo anteriormente expuesto, como se ha podido apreciar, no cabe la menor duda que nuestro ordenamiento jurídico, en su Código Procesal Civil, manifiesta que la abstención y la recusación son cuestiones que pueden comprometer la imparcialidad y la independencia de un juez o un magistrado, tanto en su aspecto objetivo como en el aspecto subjetivo. Hemos comprendido también que la abstención es una obligación del juez, procediendo a suspender el juicio y poniendo en consentimiento a la sala de la que forme parte para las ciertas circunstancias, para lo cual no puede seguir con el proceso. Después será cosa del órgano competente decidir si se aparta o no al juez del caso. En el caso de decidir apartarlo, será inmediatamente sustituido por otro juez de su competencia. Y que la recusación es un acto de las partes que están involucradas en el conflicto y que avisan al juez que no pueden conocer del asunto. En este caso, como bien nos dice, se abre un incidente al respecto y se suspende el proceso.
donde tanto el juez como las partes alegan lo que consideren pertinente y posteriormente se resolverá si el juez debe o no seguir en el caso. También finalmente establecimos que de la manera más clara entendiéramos punto a punto las causas o circunstancias por las que se debe abstener un juez, y en caso de no hacerlo, por las partes se le debe recusar a través de la manifestación de las mismas partes. Y en algunas ocasiones resultan o resaltan más seguida las causas de lo que es tener amistad o enemistad con las partes. También el cierto parentesco que hay con las partes y el abogado, o en este caso sería con el juez. También tenemos que el juez hubiese sido denunciado por las partes anteriores. En el caso también tenemos que el juez hubiese denunciado a alguna de las partes anteriormente. Y por último tenemos que el haber defendido anteriormente a alguna de las partes. Todo esto cabe dentro de las recusaciones. Bueno, esta es nuestra aportación al tema de la abstención y la recusación. Espero todo haya sido de su agrado y de su amplio entendimiento. Muchas gracias por todo y éxitos.